cerca. Esto no es tiraera, es lo más parecido a una advertencia. Como cuerpo estamos sufriendo una decadencia. Se nota desde... Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en la montaña de la oración en Hidalgo, México, orando por nuestra ciudad, orando por los barrios, las colonias, orando por nuestra ciudad, los municipios, nuestro estado de Hidalgo, nuestro país de México, pero orando también por las naciones de la tierra. Gracias a los que se conectan por el Facebook Live, pero también los que se conectan a YouTube y también a los que están en sintonía de la FM de Radio El Poder de la Palabra, con un mensaje de fe, esperanza y amor para todas las familias. Saludos a todos los radio escuchas, a todos los que están conectados a la montaña de la oración. Búsquenos en Facebook como la montaña de la oración y mándenos sus peticiones desde cualquier parte del mundo y estaremos orando por sus necesidades. Claro que sí. Hay un tema muy importante: miradas que destruyen, miradas que destruyen, miradas que matan. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una mirada, hermanos, lo llevó a la desgracia eterna. Hay miradas que matan, hay miradas, hermanos, que destruyen, hay miradas que llevan a las personas, hermanos, a la muerte eterna. Hay miradas, hermanos, que conducen, hermanos, por los malos caminos, miradas incontrolables, hermanos, miradas, hermanos, que son codiciables, miradas, hermanos, que llevan a la muerte espiritual, ¿verdad? La Biblia nos habla que esta mujer llamada Eva, Dios había puesto a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Dios le dijo: miren, de todos los árboles podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese árbol no comerán, porque si ustedes comen de ese árbol, de cierto van a morir. Y la Biblia dice que Eva miró ese árbol codiciable. Así que hay miradas que matan, miradas que destruyen, miradas que llevan a la perdición, miradas que llevan a la muerte espiritual. Así que dice la palabra del Señor que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor quítalo. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Está hablando el Señor que si la mirada se usa para las cosas que afectan la mente, el alma y corrompen el alma, hermanos, el Señor dice ahí en la Escritura, en uno de los evangelios, que, hermanos, tengamos cuidado con la mirada, porque dice la Escritura: si tan solo alguien mira a una mujer para codiciarle en su corazón, ya adulteró, dice la palabra del Señor. Por eso hay miradas que destruyen, hay miradas que matan, ¿verdad? Y Eva, hermanos, tuvo curiosidad. Dios dijo: no coman del árbol, pero dice que Eva miró el árbol, que era codiciable, que era bueno para comer. Se le antojó comer ese árbol, porque dice Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una mirada los llevó a la desgracia eterna. Una mirada los llevó a la muerte eterna. Una mirada que los condujo a la perdición, literalmente, y llevó a la humanidad, hermanos, a una situación, hermanos, tan difícil, hermanos, de tal manera que hay miradas que destruyen, ¿verdad?
¿Qué nos habla la Biblia acerca de Acán, ¿verdad? Cuando Dios levantó, hermanos, levantó a Josué y le dijo: Josué, yo voy a estar contigo, no temas, no temas, así como estuve con Moisés, estaré contigo, solo que te esfuerces, pero que no te apartes a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, Josué, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, sigue mis mandamientos, no se vayan a apartar de mis estatutos, de mis ordenanzas, y el Señor dice: yo estaré contigo. Pero cuando fueron a la batalla, hermanos, a Jericó, una ciudad que estaba bajo maldición, dice la Biblia que Acán vio un manto babilónico. Acán vio barras de oro y de plata, y tomó el manto babilónico, dice la palabra. Literalmente dice la escritura, hermanos, ¿cómo dice que vio un manto babilónico? Le dijo Josué, cuando descubrió que Acán tomó el manto babilónico, dijo Acán: vi un manto babilónico, dijo Acán. Hermanos, cuando Dios prometió que el pueblo de Israel no sería soltado de la mano de Dios, que no se apartaran de los mandamientos de Dios, Dios estaba dispuesto y siempre está dispuesto a cumplir su palabra. Pero, hermanos, Acán, cuando fueron a la batalla, a Jericó, la orden de Dios es: no tomen nada de esto, porque es anatema. Y dice la Biblia que perdieron una batalla después de todo aquello, cuando habían ellos obtenido la victoria en Jericó con dar una vuelta diaria, y al séptimo día 7 vueltas. No era cosa fácil, ¿verdad? No era cosa fácil, pero se fueron, y cuando fueron a la batalla, a la guerra contra el rey de Ajai, perdieron la batalla, y Josué se tiró al suelo, puso su cara hacia el polvo y le reclamó a Dios: Señor, tú dijiste que no íbamos a perder las batallas, tú dijiste que nosotros íbamos a ganar, que siempre estarías con nosotros. ¿Por qué nos has hecho pasar vergüenzas? ¿Por qué hemos perdido a muchos hombres? ¿Por qué? Dime. Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas así? ¿Por qué clamas? Levántate, y yo te voy a decir que yo te advertí que iban siempre a estar las victorias en ustedes, pero dejaron los mandamientos, dejaron los estatutos. Un solo hombre tomó el manto babilónico y barras de oro y de plata. ¿Y por qué sufre toda la congregación? A veces que por un mal testimonio de alguien, hermanos, en la congregación, la iglesia es señalada, hermanos, completamente señalada. De tal manera, hermanos, que Acán fue descubierto. Le dijo el Señor a Josué: levántate y santifica al pueblo, levántate y santifica al pueblo, porque mañana quiere hacer cosas grandes Dios entre vosotros. Y cuando Josué se levanta, hermanos, y viene a descubrir, le dice a este hombre, le dice: ¿por qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste? Dijo Acán: vi un manto babilónico. Le digo, hay miradas que destruyen, hay miradas que matan, hay miradas que pueden conducirnos, hermano, a la infelicidad, hay miradas que pueden conducir a un hombre, hermanos, a su destrucción. Entonces tenemos que cuidar la mirada. La Biblia dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hermanos, la Biblia dice: mirad, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que nuestra mirada debe estar en Dios, debe estar en Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Acán fue, hermanos, literalmente fue enjuiciado. Josué y todos los hombres que estaban con él, hermanos, hicieron lo que Dios les dijo. Tenían que sacar a estas personas. Dice que fue destruido Acán y sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos fueron los que colaboraron con su padre llamado Acán. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el padre no pagará por los hijos, ni los hijos por los padres, pero los hijos habían apoyado en hacer un hoyo debajo de la tienda de Acán y habían colaborado en este
pecado, de tal manera que hay miradas que matan, miradas que destruyen, miradas que llevan a las personas a la destrucción. Amados hermanos, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hermanos, la Biblia nos habla, dice Job, que el hombre no se sacia de mirar el pecado. Job dice, el hombre no se sacia de ver y de mirar el pecado. No podemos participar de pecados ajenos, hermanos. Eva miró, hermanos, y entonces esta mirada le condujo a la destrucción, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comía, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una mirada los llevó a la desgracia eterna. Hay miradas incontrolables, hay miradas pecaminosas, hay miradas codiciables, hay miradas que conducen a la destrucción, ¿verdad? Hay miradas, en el caso de Acán, miró, hermanos, el manto babilónico, dice, vi un manto babilónico. ¿Y qué podemos decir de la mirada de la mujer de Lot? Cuando Lot está, hermanos, en esa tierra y había crecido materialmente, también había crecido económicamente, pero Lot perdió en un momento su casa, sus propiedades, y perdió hasta su mujer, porque Lot había hecho una mala decisión. Cuando los ángeles vinieron a sacar a Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque ya venía el juicio de Dios, corrieron hacia por toda la llanura. Le dijeron los ángeles, Lot, escapa por tu vida, escapa al monte, no mires hacia atrás. Así que la orden de Dios es, no mires hacia atrás. Tenemos que mirar a Cristo hacia adelante, no mires hacia atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró hasta la ciudad de la destrucción, se acordó de su casa, de sus bienes, de todos los lujos que tenía, se acordó y volteó y miró, retrocedió. Dice la Biblia que se quedó convertida en una estatua de sal, ¿verdad? Entonces, hermanos, Lot había sido bendecido desde antes, porque su tío Abraham tenía una influencia sobre él. Así que cuando tú te juntas con personas que son una bendición, tú vas a ser bendecido. El problema de Lot es que él se apartó. El problema de Lot es que él empezó con la envidia hacia su tío Abraham, y entonces Abraham tomó la sabia decisión: vete por un lado y yo por otro. Y Lot se deslumbró cuando vio las llanuras y las vegas del Jordán, y dijo, acá hay pastos, acá hay agua, y escogió, en vez de irse hacia arriba, donde estaba Canaán, se vino hacia abajo, donde estaban las vegas y las llanuras del Jordán, y eso fue su perdición. Cuando tú empiezas a tener amistades con hombres de bendición, con hombres y mujeres que tienen influencia sobre ti, para bendición, para bendecirte, para apoyarte, y te separas y escoges caminos equivocados y empiezas a tener amistades que van a alejarte de Dios, vas a empezar a ser destruido. Por eso, acércate al Señor, busca el camino del Señor. Lot miró hacia atrás, no miró hacia adelante donde estaba la salvación. La mujer de Lot miró hacia atrás. Así que Lot perdió su casa, perdió sus propiedades. Así que, hermanos, Lot perdió todo, perdió hasta su mujer, porque la mujer codiciaba las cosas del mundo, las cosas de Sodoma. Así que, hermanos, Sodoma estaba en la mira de Dios para enjuiciar esta tierra. La mujer quería los bienes, las casas, quería todo. Pero, hermanos, era todo terrenal, todo material, e inclusive la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba influenciada por el mal, por el pecado. Así que no mires hacia atrás. Lot miró hacia el frente y la mujer de Lot miró hacia atrás. Así que cuida tu mirada. Si tú miras a una mujer solamente, la miras para codiciarla en tu corazón, dice la Biblia, que ya pecaste. Y ¿qué le pasó a David?
David tenía que estar en el campo de batalla. David, hermanos, se sentó en el terrado de su palacio y había una mujer llamada Betsabé que salía a bañarse. Así que provocativamente esta mujer Betsabé sabía cuando el rey estaba en el terrado de su palacio, y esta mujer seductora salió a bañarse al río de cerca del palacio. Era la mujer de Urías y tenía un espíritu de sensualidad. Ten cuidado con el espíritu de sensualidad. El Señor quiere que tengamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mas no el espíritu de sensualidad. Cuando tú vistes provocativamente, cuando tú haces de alguna forma como lo hizo Betsabé, dice que David miró solamente y dijo: ¿quién es esa mujer? Y le dijeron: es la mujer de Urías. La mandaron traer al palacio del rey, y la Biblia dice que, hermanos, David durmió con Betsabé. Pasó el tiempo y Urías estaba en el campo de batalla defendiendo, peleando por Israel, peleando por el rey, y ellos empezaron a tener problemas cuando la mujer llamada Betsabé quedó embarazada y le dijo al rey que estaba embarazada, y el rey David tuvo un plan y dijo: traigan a Urías, tráiganlo al palacio. Y le dijo Urías: toma tiempo de vacaciones, ve a tu casa, convive con tu familia. Y Urías dijo: no, aquí me voy a quedar a la afuera del palacio para cuidar la integridad del rey. El rey hizo todo lo posible porque Urías bajara a su casa, pero Urías permaneció fiel fuera del palacio. Entonces David dijo: ¿qué voy a hacer? Aquí hay una situación de peligro para mi reino, para mi reputación, para mi nombre. Y ordenó, le dijo a su general: manden a Urías a lo más fuerte de la batalla para que muera. Y así fue, así sucedió, hermanos. Y así llevaron a Urías a una muerte segura. Y cuando, hermanos, murió Urías, David quedó, hermanos, en paz, pero una paz que no provenía de parte de Dios. Cuando viene el anciano llamado Natán, un hombre de Dios, un hombre que hablaba palabra de parte de Dios, y le dijo: David, siéntate. Le dijeron: audiencia con el rey está ocupado, dijo. Pero cuando, hermanos, le dijeron a David que era Natán, suspendió todo, porque David empezó a sentir que venía una palabra de parte de Dios. Se puso nervioso, y cuando Natán, aquel anciano, aquel viejito, entró, hermanos, para ver al rey, le dijo: siéntate, David, quiero presentarte un caso para que tú lo juzgues. Le dijo: había una persona, un hombre con una única ovejita, que la cuidaba, que le daba de comer, que la tenía en su regazo. Pero había un hombre rico, un hombre poderoso y rico, con poder económico, con poder militar, económico, y tenía muchas ovejas, pero le quitó una sola ovejita a aquel hombre. Tú como rey, ¿qué dices que hay que hacer? Tú como rey, conforme a la ley, ¿qué es lo que hay que hacer? David se enojó, golpeó la mesa y dijo: ese hombre debe de morir, ese hombre no debe vivir, ese hombre debe morir. Y cuando Natán, el hombre de Dios, el profeta, levantó su bastón y señaló en la cara al rey y le dijo: tú eres ese hombre que debe de morir. ¿Sabe qué hizo David? Se tiró al suelo, se inclinó, puso su rostro, se humilló y dijo: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado, Señor, perdóname. Y, hermanos, le dijo: está bien, Dios te va a dar la vida, Dios te va a dar la vida, pero la espada no faltará en tu casa. Dios te perdona, Dios te va a dar la vida, pero vas a sufrir las consecuencias. La espada no faltará en tu casa. ¿Y saben qué? La espada nunca faltó en la casa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hubo violación entre los mismos hermanos de los hijos de David.
y el mismo Absalón, su hijo, se rebeló contra su padre. Hubo espada en la casa de David. Todo trae consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios, cuando ofendemos a Dios, cuando hacemos cosas que la Biblia nos prohíbe que hagamos, hermanos, una mirada llevó a Eva a su destrucción junto con su esposo Adán. Una mirada mal encausada, una mirada llevó a Can a la destrucción de su propia vida, de su salvación y de su muerte física también. Una mirada de la esposa de Lot la dejó convertida en una estatua de sal. Y una mirada de David, que miró algo que no debía anidar en su corazón, lo llevó, hermanos, a una situación en la que Dios ciertamente le perdonó la vida, pero no faltó la espada en su casa. Un hogar, la casa de David, que se destruyó, que sus hijos se pelearon, que sus hijos, entre ellos un hijo de David, violó a Tamar, su propia hermana. El propio hijo de David, Absalón, lo confrontó a su padre y le quiso quitar el reino. Hermanos, la espada no faltó en la casa de David. ¿Cómo sería ese hombre que compuso el Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mi pecado está siempre delante de ti. ¿Qué podemos hacer si hemos usado nuestra mirada para lo malo? Si hemos usado nuestra mirada para codiciar, si hemos usado nuestra mirada para querer obtener lo que no es nuestro, si hemos usado nuestra mirada para odiar, si hemos usado nuestra mirada para retar, si hemos usado nuestra mirada para ofender, podemos hoy venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, perdóname. David, hermanos, le fue perdonado la vida. A Acán no le fue perdonado la vida, hermanos. Eva tuvo que enfrentar el juicio, ser expulsados del huerto del Edén. Hermanos, Acán tuvo que enfrentar la muerte, y la mujer de Lot, al mirar la ciudad de la destrucción, porque tenía que mirar hacia adelante, pero miró hacia atrás, la mujer de Lot quedó convertida en una estatua de sal. Y David, hermanos, que miró a Betsabé, que no supo encauzar su mirada, y que en vez de ir a la guerra se quedó de vacaciones, se quedó a descansar en su terrado, porque de alguna manera, hermanos, la mujer sabía que el rey estaba en el terrado del palacio, y la mujer modelaba, tal vez, la mujer sensualmente se presentaba en ese río, sabiendo que el rey la estaba mirando, de tal manera que una mirada de David lo llevó a que su casa fuera destruida. La espada no faltará en tu casa, le dijeron. Tu vida será perdonada porque te humillaste, porque David, al escuchar el designio de Dios a través de las palabras de Natán, le dijo: tú eres ese hombre, David, que debe morir. Escuche bien, tú eres ese hombre que debe morir. O sea que él tenía que morir por lo que había hecho, de embarazar a Betsabé, que no era su esposa, de el adulterio que él cometió, y de homicidio por mandar matar a Urías. Pecado sobre pecado, por una sola mirada mal encausada. Hay miradas que matan, miradas que destruyen, miradas que llevan a la perdición, de tal manera que David dijo: he pecado. Se humilló, dijo: he pecado contra Dios, he pecado contra Dios, he pecado contra el Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, perdóname. Y compuso el Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amados hermanos, volvámonos al Señor, volvámonos a Cristo, puestos los ojos en Cristo, mejor, el autor y consumador de la fe. Dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Alzaré mis ojos a los montes.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Señor, en esta hora, ayúdanos, perdónanos, Señor. Si hemos usado nuestra mirada para lo malo, perdónanos. Aún hemos usado nuestra mirada para retar a alguien, tal vez, perdónanos. Aún hemos usado nuestra mirada para ofender, perdónanos. Aún hemos usado nuestra mirada para odiar. Aún hemos usado nuestra mirada, Señor, para codiciar. Señor, perdónanos, ayúdanos y ten misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos reuniéndonos, estamos en la congregación en la iglesia cristiana Monte Sinaí, Centro Cristiano Monte Sinaí, los jueves a las 6 de la tarde. No dejes de buscar a Dios, porque Cristo viene. Los domingos a las 10 de la mañana, Centro Cristiano Monte Sinaí, barrio de San Mateo, Huichapan, Hidalgo. A las 2 de la tarde en Tecozautla, frente a la escuela Miguel Alemán, todos los domingos a las 2 de la tarde en Tecozautla. Y en Huichapan, otra vez en el tercer culto del domingo a las 5 de la tarde, Centro Cristiano Monte Sinaí, Huichapan, Hidalgo, barrio de San Mateo. Recuerda que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. El último de tus hermanos, Pastor Eliseo Reséndiz Jiménez. Escríbenos para orar por tu petición, por tu necesidad al 773-143-6500. Recuerda, 773-143-6500. 773-143-6500. Escucha Radio El Poder de la Palabra. Que el Señor te bendiga. Comparte este mensaje, por favor, y ayudemos a otros a escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. No me cambiará el temor.